buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y como podéis comprobar por el lugar en el que me encuentro, hoy voy a cumplir con vosotros la promesa, esa promesa que tanto llevo cumpliendo, tanto llevo diciendo constantemente en diferentes vídeos, que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. Pues bien, ya llegó. Hoy, esperar que había un mosquito, hoy vamos a continuar, por decirlo de alguna manera, que habíamos dejado un poquito apartado las secciones de investigaciones de campo. Y hoy vamos a ir, os vais a venir conmigo, ya que he decidido cambiar un poquito el formato. Hoy vamos a hacer una investigación de campo acerca de la aparición mariana de la Virgen de Chillán. Bien, como digo, quiero cambiar un poquito el formato y no quiero llevaros al lugar y contaros lo que yo ya he descubierto y lo que yo ya he encontrado. Quiero previamente haberlo investigado un poquito, eso sí que es cierto, haberlo mirado, haber consultado pequeños documentos, haber consultado a personas y demás. Habiendo hecho eso, quiero que os vengáis conmigo al sitio. ¿Para qué? Pues para produciros la misma sensación que yo tengo, no solo cuando hago las investigaciones de campo, sino cuando descubro algo. Esa vibración, esa energía, ese entusiasmo, esa alegría, ¿no? Y de esa manera vamos a hacerlo así. Y como digo, hoy vamos a investigar un poco acerca de la Virgen de Chillán. Vamos a ver lo que descubrimos previamente, pero os voy a contar quién es la Virgen de Chillán. Bien, la Virgen de Chillán es una aparición o una advocación mariana que pertenece a 3 pueblos concretamente: al pueblo de Mejorada, al pueblo de Caleras y Chozas y al pueblo de Candeleda. Caleras y Chozas no son 2 pueblos, es uno, ¿vale? Bien, la historia se remonta al 1300 aproximadamente, en donde Finardo, un pastorcillo, de repente se le aparece una virgen, la Virgen de Chillán, ¿vale? Él va a su pueblo, que él es un ciudadano de Caleras y Chozas, ¿vale? Él va allí, se lo cuenta a los ciudadanos, se lo cuenta a los del pueblo y no le creen. Y entonces este pastorcillo nuevamente en los montes de Candeleda, que está un poquito más lejos, hacia la parte noroeste, teniendo en cuenta la referencia de Caleras y Chozas, va allí y de repente, como suele pasar en estas historias, un corderillo se le pone malo, una oveja, un animal se le pone malo, y de repente después se le vuelve otra vez a aparecer la Virgen y le cura al animal. Ya son 2 veces la que se le ha aparecido a Finardo. Entonces los del pueblo de Candeleda, la gente del pueblo de Candeleda, esta vez sí le cree. ¿Por qué? Porque a Finardo la Virgen en ese momento le deja las manos estampadas, como si hubiese un bofetón, pero sin ser un bofetón. Le deja las manos estampadas y la gente le cree. Bien, la Virgen de Chillán es igual que pasaba con la Virgen de la Canaleja, pero un poquito más. Es una vocación mariana que tiene muchos seguidores, muchísimos. Tiene mucha gente que va de muchísimos otros pueblos, de Talavera de la Reina, de Toledo, de los pueblos de alrededor de Candeleda. Es una Virgen muy querida, ¿vale? Con muchos devotos, con muchos fieles. Hoy vamos a ir directamente a Candeleda y no vamos a ir ni a Mejorada, ni a Chozas, ni Caleras. ¿Por qué? Porque el grosso, lo que os quiero enseñar de verdad, la parte importante está en Candeleda. Y además, tanto Mejorada como Caleras y Chozas está muy lejos, está a unos 30-40 kilómetros más allá de Candeleda. Candeleda está aproximadamente, pues eso, unos 40-50 kilómetros, o sea que tendría que hacer casi de irme de aquí a Madrid, ¿no? Y para que no se os haga el vídeo muy pesado y en definitiva compendiar toda la información, vamos a ir solo a Candeleda, que es suficiente porque os tengo allí en Candeleda muchísimas sorpresas que van a hilar con esto de la Virgen de Chillán y con otras investigaciones pasadas, en este caso la Virgen de la Canaleja, en el que también, gracias a estas investigaciones de campo, descubrimos cosas muy interesantes. Bien, sin más ni más, también quiero contaros los milagros que hizo supuestamente
como siempre pasa en estos casos, la Virgen de Chillán. En el siglo XV, en el siglo XV, si no recuerdo mal, un capitán, Juan Viceño, que era de Mejorada, del pueblo de Mejorada, que por eso también se le tiene tanto aprecio a la Virgen de Chillán en el pueblo de Mejorada, estaba luchando contra diferentes bucaneros en el mar. Era un capitán español. Y como digo, estaba luchando contra holandeses, contra portugueses, estaba luchando y estaba en desventaja, en clara desventaja, estaba perdiendo. Y entonces en ese momento, para que sus hombres no murieran y obviamente para que él tampoco muriera, se puso de rodillas y oró a la Virgen de Chillán. Y en ese momento la Virgen de Chillán apareció y destruyó a los bucaneros. Esa es una de las leyendas que hay. Luego hay otra en el que la Virgen también se apareció y salvó a una moza, a una mujer, de ser embestida por un toro, o de ser matada, o de ser cogida por un toro en ese momento en el campo. La muchacha ora a la Virgen y la Virgen aparece y justamente de alguna manera espanta a este animal. Como digo, es muy interesante la Virgen de Chillán. Vamos a ver lo que descubrimos en este nuevo formato de las investigaciones de campo. Vamos a ver lo que conseguimos encontrar, porque como os digo, os tengo muchísimas sorpresas. Y cuando digo muchísimas, sabéis que no exagero, son muchísimas sorpresas. A ver lo que podemos encontrar. Aquí tengo mi famoso cuaderno de campo. Aquí tengo todo apuntado acerca de lo que es la Virgen de Chillán, de lo que sucedió. Os voy a poner solo porque en Caleras y Chozas, en la vía verde de Caleras y Chozas, la primera vez que apareció la Virgen de Chillán, allí hicieron una especie de, no de ermita, sino dijéramos de altar, de adoración. Luego el nombre se le cambió a la Virgen de la Vega, en ese lugar, en Caleras y Chozas, pero todavía se conserva la piedra que ahora mismo en este momento os estoy enseñando del lugar. Como veis, es un lugar que es como una especie de parque, es un recinto. Y en ese recinto hay, nada, una ermita de 2x2, que no es ni siquiera una ermita, es una especie de pequeño santuario, en donde, como veis, está la piedra con esa extraña inscripción. En esa piedra se supone que fue la primera vez que apareció la Virgen de Chillán a este finardo. Bien, y la segunda, obviamente, es el santuario de la Virgen de Chillán, que es a donde me vais a acompañar. Vamos a ver lo que nos proporciona el día. No quería pasar sin enseñaros esto que os voy a enseñar. Quería enseñaroslo en el Puerto del Pico, arriba en el mirador, pero ahora os lo vais a ver. Estaba completamente con bruma, completamente con niebla y encima estaba como medio lloviendo. Pero ya he coronado el Puerto del Pico, ahora estoy bajando, ¿de acuerdo? Por lo que es el Valle del Tietar, y no podía pasar sin enseñaros esto. Esta maravilla. Como veis, esto es lo que da belleza a las investigaciones de campo. Estoy justo bajando todo lo que es el Puerto del Pico y mirar, por favor. A lo mejor la cámara no lo capta bien, pero esto parece el Cañón del Colorado. Esto parece Yosemite. Impresionante mirar, por favor. Esa cacho de piedra puede tener, yo qué sé, 200 metros, las nubes lo coronan, es impresionante. El Puerto del Pico es una pasada y como digo, estamos ya pasando al otro lado, al Valle del Tietar, que es todavía tan o más bonito que el Valle del Alberche. Es impresionante, como digo, parece que estoy en Florida, que estoy aquí en las montañas.
Como digo, estoy bajando ya para ir directamente a lo que es Candelera, pero no podía pasar sin enseñaros esta absoluta maravilla. Y como digo, esto es lo que da belleza a las investigaciones de campo. Este tipo de... pues eso, este tipo de vistas, este tipo de maravillas. Esto no podéis dejarlo pasar. Siempre que tengáis oportunidad de una investigación de campo, maravillaros ante lo que tenéis a vuestro alrededor, porque es único. Y sobre todo este tipo de cosas, yo tengo la suerte de que Dios me lo concede y he tenido este pequeño momento para mostrarlo, para que lo viváis conmigo, y por eso me encanta estas cosas, porque yo había pasado ya hace tiempo por aquí, bueno, he pasado muchas veces por aquí, pero hace ya un par de años aproximadamente, y había olvidado, tal vez a lo mejor porque lo vi con otros ojos completamente diferentes, pero había olvidado la belleza de este lugar. Es magnífico. Bueno, y dicho esto, enseñaros esta maravilla en donde estoy. Vamos a lo que nos atañe, a lo verdaderamente importante. Vamos a intentar llegar a Candelera y las sorpresas que os tengo reservadas. Bueno, pues por fin, amigos, tras pasar el pueblo de Candelera y coger diferentes desviaciones y perderme una de ellas, he conseguido hallar el santuario de la Virgen de Chillá. De hecho, ya estamos llegando. Como veis, hay muchos excursionistas. Me he cruzado ya del orden de 50 personas. Estamos metidos como en una especie de bosque. Es un bosque de castaños, un castañal, que son árboles enormemente grandes y súper antiguos, por lo menos estos, con raíces tan grandes como mi muñeca. O sea, es impresionante. Y todo metido en pleno bosque. O sea, el santuario en sí es una especie de ermita bastante grande, y luego al lado hay una casa de un santero. Como veis, ya estamos llegando. Aquí hay un montonazo de personas. Vamos a intentar a ver si es posible aparcar en algún sitio. Y bueno, veis ahí un poquito la iglesia, pero ahora vamos a ir a verla del todo directamente y a ver qué tal. Bueno, pues ya hemos bajado del coche y ahora vamos a... Como veis, este es un poquillo el recinto. Aquí hay una especie de bar o restaurante. Y bueno, ahí como veis está el santuario, y vamos a ir a ver lo que conseguimos sacar en claro de todo esto. Bueno, ya me veis cómo me he puesto el bozal para que no me digan que luego no respeto las normas. Vamos al lío. Bueno, pues ya estamos entrando. Como veis, aquí hay una placa, una pequeña inscripción. Nada que rememorar. Y bueno, pues este es el lugar. Como veis, un sitio bastante zen, bastante bonito, la verdad, muy cuidado, porque como digo, aquí la devoción es muy grande. Y ese es el santuario. Esa es la iglesia, es una especie de capilla, y esta es la casa del santero que hay justo al lado. Es muy bonita, está también muy bien cuidada y pertenece a parte de la tradición. Es una auténtica pasada. Como veis, todo muy bien cuidado, todo muy bien hecho y con un exquisito tacto. Y aquí se supone que en este sitio es donde se le apareció por segunda vez. Voy a darle la vuelta. Aquí es donde se supone que le apareció por segunda vez la Virgen de Chillá a Finardo, el pastorcillo, que se le denominó como Virgen de Chillá precisamente por eso, porque aquí está la garganta de Chillá. Como digo, es un sitio muy bonito, muy bien cuidado, muy bien trabajado, y al que vienen un montón de personas, cientos de personas, a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses. Es un sitio devocional muy importante, y os quiero enseñar ahora una pequeña inscripción de la casa del santero, en el cual es parte también de la tradición que los fieles o los devotos vengan a ellas. Como veis, lo que pone, esta casa se hizo en el año 1927, siendo mayordomo de Calisto, Garbín Guzmán y doña Rosa Guzmán Pazos, y doña generosamente por ellos para beneficio de este santuario, Nuestra Señora de Chillá, Fernando Broncano. Como veis,
Es una de las pequeñas inscripciones que hay. Aquí también en la casa del santero, pues bueno, supongo que habrá cosas que poder comprar y demás. Es una especie de, bueno, pues... Pero bueno, como veis está súper bien cuidado. Mirad cómo son. Una pasada. Y ahora vamos a intentar entrar a la parte de dentro. A ver qué tal es y cómo está. No sé si se permitirá grabar, no creo, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, este es uno de los cuadros representativos del milagro que se realizó en 1600, en donde la batalla, como os he dicho, de los españoles contra unos bucaneros holandeses y portugueses, y Juan Viñedo pidió a la Virgen y esta apareció e intercedió en favor de ellos. Aquí tenéis la placa donde se os explica todo. Sobre el año 1600, el condestable Juan Viñedo Almendro, vecino de Mejorada, estando en una apertura de enemigos, batallando contra un navío turco, invocó a Nuestra Señora de Chillá, embestiendo con más ímpetu a sus enemigos de su navío sin sufrir bajas algunas. Ya estamos dentro de lo que es la iglesia. Ese es el segundo cuadro. Ahora vamos a ir para allá. Este segundo cuadro, un navegante se queda a la deriva con su arco y reza a la Virgen de Chillá y esta responde salvándole la vida. Aquí tenéis la placa también, está todo muy cuidado. Un marinero, habiendo naufragado en el navío en el que iba, estando agarrado a unas maderas y a punto de ser engullido por la mar, implora la ayuda de Nuestra Señora de Chillá, la cual se le aparece y, mediante su intervención, logra llegar a tierra sano y salvo. A L. Ludeña, 1889. Esa es la placa, como veis. Ahí hay otro milagro más. Este cuadro es el que se le aparece al pastorcillo Finardo, en el cual cura, creo recordar, también a una de sus ovejas. También hay placa. Y aquí hay otra más, en donde también Finardo vuelve a rezarla y la Virgen aparece. Todo esto en 1300, ¿vale? Como veis, las placas explicativas lo dicen muy muy bien. Está todo súper bien cuidado, súper bien hecho. Y este es el otro cuadro en donde supuestamente la Virgen cura a un tullido. Aquí tenéis la placa también. Le restituye su salud perdida. Y este es el último cuadro de la muchacha, en donde es salvada. La muchacha reza a la Virgen y es salvada de la embestida de un toro. Ahí también podéis ver la placa en donde os explica la historia. Y bueno, y esta es la ermita, que es muy pequeña, pero es muy bonita. Ahí tenéis a la Virgen de Chillán. Vamos a acercarnos un poquito más. Es muy bonita. Este es otro de los cuadros, como os he mostrado antes. Y esta es el altar de la Virgen. Ahí está el pastorcillo Finardo, adorando a la Virgen de Chillán, que está ahí. Y bueno, luego toda esta parafernalia de santos y demás. Pero bueno, es una historia muy bonita, es una ermita
muy pequeñita, como veis, no es muy grande, pero es muy ornamental, está súper bien. Y bueno, como digo, está rodeada de los cuadros donde aparece toda la historia y los milagros de la Virgen de Chillán. El primer milagro, como digo, es aproximadamente en el 1300, luego también hay otro en el 1600. Y bueno, en definitiva, esta Virgen, como veis, es extremadamente antigua, esta aparición mariana. Y bueno, vamos a salir a la parte de fuera y vamos a ver un poquito los alrededores. Bueno, no sé si me habéis oído bien todo lo que he comentado ahí dentro, porque he intentado hacerlo con el mayor respeto posible y en voz baja, porque había un hombre, bueno, pues ahí sentado, rezando y presentándole sus respetos a la Virgen. Y yo ese tipo de cosas las respeto muchísimo, o sea, al margen de mis creencias y al margen de todo eso, creo que la voluntad de las personas y la fe, en la confianza de las personas se tiene que respetar por encima de todo. Hay mucha gente que no lo hace, también es respetable, aunque eso sí que me parece un poquito más enjuiciables. Bueno, y bueno, nada, yo estoy aquí en la parte de fuera, estoy en la situación aquí de fuera, como veis es un lugar magnífico, impresionante. Voy a intentar cuadrar, que luego os quejáis y decís que es que muevo mucho la cámara, pero es bastante difícil, no os creáis que no. Como veis es un lugar maravilloso, al margen de toda idiosincrasia y toda religiosidad, es un sitio maravilloso, muy bien cuidado, se nota que hay una devoción magnífica. Y bueno, nada, lo que os quería comentar es que investigando acerca de la Virgen de Chillán, como digo, no vamos a ir ni a Mejorada, ni a Caleras, ni a Chozas, que son los dos pueblos en donde también se apareció la Virgen, porque aparte de que están muy lejos, se haría el vídeo muy largo y no merece tampoco la pena. También os quiero comentar unas sorpresitas que tengo, y es como no, como suceden las apariciones marianas, una vez más, investigando y tirando del hilo, he conseguido hallar, me lo vais a permitir porque estoy aquí solo y no hay absolutamente nadie, pero es que me estoy ahogando. He conseguido hallar la vinculación una vez más, al igual que pasara con la Virgen de la Canaleja, no sé si os acordáis, en Navatalgordo. He conseguido hallar que a no mucho de aquí, a unos 5 kilómetros aproximadamente, nada, una tiradilla de nada, hay un castro betón llamado El Raso, uno de los castros betones más importantes de todo Castilla y León, junto con el de Ulaca, en Solosancho, y es impresionante porque este castro betón, no es la única sorpresa que os tengo, este castro betón al que ahora quiero ir a ver si conseguimos acceder para enseñaroslo, este castro betón es del siglo V antes de Cristo, y en él se encontraron multitud de cosas, había unas 300, 400 casas, y se cree que en diferentes momentos de la historia albergó hasta 2500 personas. Aquí, 500 años antes de Cristo, ya había asentamientos betones. Pero no quiero continuar con la historia porque vamos a intentar ir al castro, a ver si lo conseguimos, y allí os voy a desvelar dos secretos importantísimos y dos sorpresas más. Vamos a ver lo que conseguimos encontrar y lo que os consigo revelar. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, pues ya he llegado finalmente después de un montón de vericuetos, carreteras serpenteantes y estrechos caminos. Ya estoy aquí en el castro betón, un castro de origen celta, en donde, como digo, os voy a desvelar algunos secretos. Este es un castro betón del siglo V a.C., se hace 500 años antes de Cristo. Vamos a ver si llegamos al fastidioso castro. Bueno, pues como veis he aparcado el coche y vamos caminando hacia ese lugar de allí. Todo eso, ya veis, las primeras construcciones betones, eso era típico de los betones, amurallar el centro donde ellos estaban, que se supone que es eso. Y bueno, pues el tío Julio va caminando un poquito por este lugar, que la verdad es francamente maravilloso. Sí, me he bajado la mascarilla, no me critiquéis, pero es que me estoy muriendo de calor. Bueno, como digo, os tengo algunas sorpresitas reservadas, a ver si es posible, sobre todo la última, que os la muestre, que os la enseñe, porque va a ser impresionante. Los betones
de origen celta, como ya os he dicho. Es un pueblo muy interesante que está por todos los sitios de Castilla y León prácticamente, Salamanca sobre todo y Ávila sobre todo, pero también hay algunas zonas incluso que llegan hasta Soria. Los Betones es un pueblo muy interesante, un pueblo muy arraigado en toda esta zona y un pueblo con una cultura y unas tradiciones que a día de hoy hemos conseguido rescatar, por así decirlo. Todo esto que tiene que ver con las apariciones marianas. Bien, en este castro, en el castro del Raso, se han encontrado, obviamente en las excavaciones, diferentes tipos de piezas, como por ejemplo, me la voy a quitar porque no hay nadie, como por ejemplo cerámica, monedas, incluso hasta del Imperio Romano, de Julio César. Como digo, este castro es extremadamente antiguo. Bien, una de las piezas que se encontró, como digo, aparte de cerámica, fue un busto a la diosa Astarte. ¿Quién es Astarte, amigos míos? Y a esto quiero encuadrar y encajar con las apariciones marianas. Bien, Astarte es una diosa que deriva de otras diosas de la fertilidad, madres, que ha sido una diosa muy venerada en diferentes tipos de religiones, en diferentes tipos de culturas, como la cultura celta. Los betones obviamente la engancharon de forma directa y se encontró aquí un busto de Astarte que ahora mismo os estaré enseñando. Es un busto bastante antiguo y Astarte es, bueno, por diferentes puntos del Mediterráneo, conecta directamente hasta Mesopotamia, hasta la diosa Inanna, o también la famosa Istar, que son la misma. Astarte, Inanna e Istar es exactamente lo mismo, una diosa con un culto muy arraigado que los celtas de alguna manera absorbieron y transmutaron con el nombre de Astarte. Pero Astarte, por toda la parte del Mediterráneo, incluso por la parte norte, los galos, todos la veneran como diosa de la fertilidad. Obviamente, como no, ya que los celtas invadieron, la cultura celta, mejor dicha, invadió lo que es la parte de Europa, todo, prácticamente todo, ¿vale? Se salvaron pocos sitios. ¿Por qué digo esto? Porque Astarte es la veneración. Astarte también se aparecía a diferentes mujeres, a diferentes personas. Es una diosa muy juguetona, una diosa que de alguna manera tiene a bien tener contacto con, bueno, pues con sus fieles, con sus devotos. Decidme una cosa, chicos, voy a poner así para que no se vean mucho los coches. Decidme una cosa, chicos, ¿no encontráis similitudes particulares entre Astarte y las apariciones de la Virgen de Chillán? Las dos, para empezar, son mujeres. A las dos se les rinde culto. Las dos de alguna manera tienen santuarios. Se aparecen a, bueno, pues a los caminantes, a los devotos, a los fieles. A mí la verdad es que cuando lo supe, cuando fui tirando, como digo, del hilo poco a poco, me quedé completamente de piedra. Aquí cerca, dato así curioso, está el pico del Moro Almanzor. Pero bueno, continuando con la investigación de la Virgen de Chillán, es curiosísimo ver las similitudes entre esta diosa Astarte y la Virgen de Chillán. En general, la aparición mariana. La aparición mariana es una cosa muy curiosa porque tiene como metodología salvar a alguien, hacer algún que otro milagro, aparecerse, como ya habéis visto en otras investigaciones de campo, a pastorcillos, a niños, a gente humilde, que en definitiva también deciros que por aquella época, en el 1300, gente humilde era prácticamente el 90% de la población. Con lo cual es muy curioso que esto sucediera, pero también tenéis que pensar una cosa: la idiosincrasia, la situación que había en el momento determinado en España o en este emplazamiento concreto. Aquí, mucho antes que se hablara de la Virgen de Chillán, estaba Astarte. Aquí estaba el pueblo de los betones asentados. Y mirar, por favor, qué maravilla. Estamos a nada de lo que es el santuario. Me he metido por un montón de caminos, de carreteras, pero en línea recta estamos a poco más de 4 kilómetros y pico. O sea que si hubiera un puente que conectara al santuario de la Virgen de Chillán con este emplazamiento, con el Raso, estaríamos a nada, se vería prácticamente. Quiero mostraros, por favor, la belleza de este sitio.
Esto parece, no sé, Galicia, esto parece Irlanda. Aquí falta que suenen unas gaitas, porque es impresionante. Mirar los picos de las montañas, por favor, esas maravillas, es impresionante, o sea, es una cosa que no tiene parangón. Aquí, como digo, es donde nos llevan las investigaciones de campo, y en estos parajes es muy normal, al margen de que aquí residían los betones, que aquí podéis ver uno de los asentamientos, que lo tienen súper cuidado, súper vallado, lo tienen o bien con visita guiada por si queréis venir, o simplemente lo tienen de una forma en la que tú puedas venir aquí. Aquí tienen el cartel, en la casa de los betones, ¿vale? Podéis venir vosotros por vuestra cuenta, como ha hecho aquí el Menda. Pero vamos, es un sitio maravilloso. Ahí arriba están un poco las reconstrucciones de las casas, pero como digo, este sitio, lo más antiguo de este sitio es del siglo V antes de Cristo. Ya se hablaba aquí de una aparición de una diosa, o de la veneración del culto a una diosa, que es Astarte. Y posteriormente, muchos siglos después, en el 1300, vino nuestra amiga la Virgen de Chillá a empezar a sus andaduras por estos sitios y sus milagros. No os quiero adelantar cosas sobre las investigaciones de campo de las apariciones marianas. No solo va a haber investigaciones de campo de apariciones marianas, sino también del fenómeno ovni y otras muchas cosas que os tengo preparadas. Obviamente no he podido hacerlo antes porque el tema del bicho y todas estas cosas pues me lo ha impedido, pero bueno, al margen de eso... Anda, hola perrito. Al margen de eso intentaré hacer muchas más, pero ya os adelanto que las investigaciones de campo de las apariciones marianas en la zona del Valle del Alberche guarda una cantidad de secretos impresionantes. Ya llevo contabilizados 1, 2, 3, 4 apariciones marianas en cosa de menos de 100 kilómetros a la redonda. O sea, es impresionante. Os estoy hablando a lo mejor de 3, 4 pueblos que están a pocos kilómetros del mío. O sea, es impresionante. Uno de los más alejados, obviamente, es Candeleda, que todavía pertenece a Castilla y León. Este paraje, este lugar, tiene una magia que es normal y es muy común que llamarlo ser, esta criatura, esta virgen, esta diosa, esta lo que sea, decidiera aparecerse aquí, porque es muy común que estas apariciones, dependiendo del contexto social y el contexto histórico, como digo, lo llaman de diferentes maneras, pero es muy común que en las zonas de bosque, en las zonas así, de campo, de alta montaña, pastorcillos, se aparecieran este tipo de seres que dieran un mensaje impresionante, un mensaje que a día de hoy, fíjate si es impresionante que en cuestión de la diosa Astarte, 2500 años después todavía nos ha llegado, en cuestión de la Virgen de Chillá, en 1300, todavía llega hasta nosotros los milagros, ha habido conservaciones. Por eso muchas veces cuando la gente habla de la Iglesia Católica, de la religiosidad, de la Virgen María, que todo eso había que tirarlo, gente que habla incluso de tirar catedrales e iglesias, me llevo las manos a la cabeza, porque todo eso es historia, y hay una historia mucho más profunda, hay un remanente cultural mucho más grande que la propia religiosidad, que a día de hoy se está perdiendo. Por lo menos los cultos más que más aprisionan al hombre, ¿no? Se están perdiendo, gracias a Dios, pero lo que está quedando es esto. Por favor, mirad lo que yo estoy viendo en este momento, porque es mágico. Todo esto eran casas de los betones, como digo, esto se extiende por más de 20 hectáreas, o sea, es una barbaridad. En sus zonas de apogeo máximo, aquí albergaron a 2.500 personas, 2.500 betones, en plena montaña, o sea, es impresionante. Estamos en un sitio mágico y maravilloso, y cómo no, el castañar, símbolo de este sitio, que es una maravilla. Pero vamos a continuar y vamos a intentar a ver lo que puedo descubrir. Bueno, ya he estado echando un pequeño vistazo por los alrededores del Castro Raso. La verdad es que es un sitio maravilloso que, como digo, os invito a venir. Vais a tardar un poquito dependiendo de dónde estéis, pero va a merecer la pena. Y ahora ya la guinda para el pastel, además de esta vinculación que he intentado hacer, o que por lo menos desde mi punto de vista hay, con la diosa Astarte y la aparición mariana de la Virgen de Chillá, por la proximidad más que nada,
y un poco por la singularidad y dijéramos por el contexto, ¿no? Por la veneración, por lo femenino, por la fertilidad, por las peticiones que se les hacen. Para poner la guinda al pastel voy a llevaros a un sitio que os voy a explicar ahora mientras voy al coche, porque tengo que volver al coche y ahora os tengo que llevar, pero os voy explicando a medida que voy caminando. Candeleda, estamos un poquito más lejos de Candeleda, pero esto pertenece a Candeleda. Candeleda es uno de los sitios más antiguos de España, amigos. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. ¿Por qué? Además del asentamiento del siglo V antes de Cristo de los Betones, del Castro del Raso, que es impresionante, se encontró en 1988-89 el guardia de seguridad de este lugar encontró unas piedras, y en esas piedras había unas pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres han sido datadas en el 3000 antes de Cristo. Impresionante. Unas pinturas rupestres del 3000 antes de Cristo. Quiero llevaros allí porque hay un dibujo que quiero ver. Bueno, hay varios dibujos en la piedra, pero os quiero enseñar los dibujos que hay ahí y ahora seguimos hablando. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, después de casi una hora andando, sigo sin dar con la peña escrita. He visto en un par de carteles que está bastante lejos y bueno, pues no me ha salido el tiro bien. Podía haber venido con coche, pero el problema es que mirad cómo está el camino. Es un camino que, pues bueno, como veis, completamente de piedra y bueno, en pleno monte, y tampoco es plan de romper el coche en ese sentido. Me sabe mal porque no os puedo enseñar la peña, me deja un mal sabor de boca, pero bueno, otra vez será. Os pondré las imágenes de la peña escrita y demás, y quería enseñaros un dibujo que aparece concretamente que me ha llamado mucho la atención y os lo pondré al final de este vídeo de la investigación de campo para que, bueno, para que cada uno saque sus propias conclusiones y en definitiva para que admiréis el arte rupestre de la zona, como digo, cerca de Candeleda. Hace 3000, bueno, 5000 años, desde nuestro presente, 3000 antes de Cristo, ya había gente vagando por estos lugares. Pero bueno, en definitiva os he ofrecido lo que he podido y esta es la investigación de campo de la Virgen de Chillán, una investigación mágica, una virgen o un ser, vamos a decirlo así, que se apareció a Finardo, pastorcillo, un cabrero, aproximadamente en el 1300 después de Cristo, obviamente, que primero se apareció en el pueblo de Caleras y Chozas, del cual él era habitante, vivía allí, en la Vía Verde, en una piedra, el cual dejó un símbolo un tanto extraño, y después, posteriormente, aquí concretamente no, en el santuario de la Virgen de Chillán, en la garganta de Chillán, donde está el santuario, Finardo estaba paseando a sus ovejas y de repente, pues una de ellas cayó muerta, rezó a la Virgen apareció y la curó. Eso unido a, bueno, ahí empieza todo lo que es la leyenda de la Virgen de Chillán, y después los tantos milagros que hizo siglos posteriormente, ya que es una virgen bastante antigua, aunque no es la más antigua, ni mucho menos del Valle del Alberche, ni en este caso del Valle del Teta, porque hemos pasado la montaña, pero no es la más antigua de la zona próxima donde yo vivo, es una de las más antiguas, pero sobre todo en las posteriores investigaciones de campo intentaré de alguna manera que veáis un poco el recorrido de lo que son, dijéramos, estas apariciones marianas, que son tan peculiares, tan curiosas, de las cuales no se ha hablado mucho a pesar de la cantidad de devotos que le profesan culto, que le rinden culto, y sobre todo con una historia muy, muy rica. Una historia que os invito a ver en este vídeo y que os invito a profundizar de forma íntima en vuestras casas. Como siempre os digo, os apremio a que las investigaciones de campo
las llevéis a cabo, intentéis de alguna manera meteros en ella de cabeza, porque os regalan cosas tan maravillosas como esta. Como digo, a pesar de que no os he podido enseñar las pinturas rupestres, al final de este vídeo os las enseñaré para que las podáis ver, para que las podáis ver, para que las podáis apreciar. Bueno, estas eran las imágenes que yo quería mostraros. Ahí tenéis el lugar, llamado Peña Escrita, a unos 900 metros si vas monte a través y a unos 6,5 kilómetros si coges el camino que zigzaguea. Esas son las pinturas, dos paneles con lo que parecen representaciones esquemáticas de hombres y algo parecido a una mesa, según dicen los arqueólogos. Pero a mí de toda la pintura rupestre lo que más me interesa es ese símbolo que señala la flecha, que está apartado del centro. Estas pinturas rupestres están datadas en el 3000 a.C., o sea, hace unos 5000 años. E investigando y tirando del hilo he conseguido averiguar varias cosas impresionantes que, dada su posible falta de explicación cronológica, por lo menos a mí, me saltan todas las alarmas internas. Ese símbolo de la pintura rupestre de Candeleda de hace 5000 años es idéntico a este, el cual es un antiguo símbolo de la lengua bereber, más concretamente es una letra del alfabeto tifinagh, la escritura de los bereber o imazighen. Representa una consonante fricativa, alveolar y sonora. Es también el símbolo de la lengua y la cultura amazighin, en el norte de África. Algunos lo ven como el símbolo de hombre libre. Cabe diferenciarla de otra letra, tifinagh, relativamente similar, que representa casi el mismo sonido, pero algo más gutural. Y este último símbolo, muchos de vosotros ya sabréis a qué representa, al famoso caso español denominado como humo. Pero voy a intentar afinar más el tiro, si cabe, en lo que muchos podrían llamar especulación o castillos en el aire. Este símbolo aparece a lo largo de la historia en muchos lugares, culturas y civilizaciones, como en el antiguo alfabeto fenicio, del cual se dice que procede. Pero también lo hallamos en el arcaico alfabeto griego, en el guanche de las Islas Canarias, en la ancestral cultura de los Dogón en África, incluso en los signos del zodiaco. Pero si se cree que este símbolo procede del antiguo lenguaje fenicio, ¿cómo es posible que ya estuviera representado en un petroglifo grabado en la roca en Beaalo, Galicia, datado en el 2000 a.C.? Como este mismo símbolo, que está en las pinturas rupestres de Candeleda en Ávila, realizadas, como he dicho antes, en el 3000 a.C., pero lo más sorprendente es que esta H aparezca en lugares tan desconcertantes como la cueva de Mas de Zacil, en los Pirineos, de la época prehistórica, en sus famosos guijarros datados en el 10.000 a.C. Para muchos, una de las primeras manifestaciones de simbología y alfabeto. ¿Alguien es capaz de darme una explicación plausible? Yo lo voy a intentar, aunque me faltan muchos datos de momento. Pero al mirar las pinturas de Candeleda se me vino a la cabeza algo que he ido contrastando poco a poco. Si os fijáis, todo el mural, por llamarlo de alguna manera, es una ingente cantidad de líneas cuadradas, casi aglutinadas, en una forma infantil y tosca de representar ideas. Y lo único que desentona es el símbolo, curvo, proporcionado, más alejado del resto de la pintura en sí, y con una clara intención de expresión de un mensaje. Y contemplándolo, pensé que tenía toda la pinta de una firma. Ahí obviamente mi cabeza explotó, hizo ¡pum! Y relacioné. Las apariciones marianas es un fenómeno antiquísimo, con una clara intencionalidad que se ha visto reflejada en diferentes culturas. Todas ellas, de algún u otro modo, con leyendas de apariciones mucho más antiguas,
como la leyenda de la Encantada, las diosas en cuevas o perdidos asentamientos o castros de culto. Y ahora un símbolo, una marca, una firma que por lo visto acompaña al hombre desde sus más remotos orígenes. Alguien o algo queriendo decir, sí, soy yo. Sea como fuere, una vez más, con las investigaciones de campo, con el estudio en profundidad de estas apariciones, he vuelto a vibrar, he vuelto a descubrir y reinventarme, reestructurando algunos conceptos y reafirmando otros. Las apariciones marianas son un legado, un testimonio, una leyenda o historia de algo verídico que sucedió con un propósito, tal vez con varios, que han tenido la suficiente fuerza como para llegar hasta nosotros. Un mensaje de que tal vez no estamos tan solos y de que el hombre está supervisado constantemente en su evolución y que así dejan de manifiesto, al menos desde mi punto de vista, multitud de fenómenos increíbles para los que aún no tenemos una explicación del todo clara. Tal vez algún día la tengamos, tal vez dentro de no mucho seamos testigos de nuevos fenómenos modernos de estas apariciones. Ojalá. Yo mientras tanto ahí seguiré, indagando, investigando, descubriendo y maravillándome con nuevas historias y sucesos, con nuevos relatos. Pero eso será en las próximas investigaciones de campo.